Deja de contar lo que pasa en tu vida. Cada vez que repites lo que te ocurre, estás entregando poder a aquello que dices querer superar. Hablar una y otra vez de tus problemas no te libera, te ata. Los conviertes en el centro de tu identidad, en el relato que te acompaña a todas partes. Los estoicos lo entendían con claridad. La palabra no es inocente, lo que nombras con insistencia acaba gobernando tu mente. Epicteto advertía que el ser humano se vuelve esclavo de los discursos que no sabe controlar. Cuando no dominas lo que dices, tu propia historia empieza a dominarte. Y sin darte cuenta, sigues reforzando la misma narrativa que te mantiene exactamente donde estás. Grábalo con claridad en tu conciencia. Deja de contar una y otra vez lo que está pasando en tu vida. Cada repetición afila ese relato, lo vuelve más creíble, más sólido y te ata con mayor fuerza a él. No es negación ni represión. Es comprensión del poder que tienen tus palabras para definir la realidad que habitas. Cuando hablas sin descanso de tus problemas, de tus carencias, de tus heridas, les das tamaño y protagonismo. Poco a poco se convierten en tu identidad. Y cuando tu identidad gira alrededor de lo que duele, de lo que falta, de lo que no funciona, avanzar se vuelve casi imposible. Hay quienes no sostienen una conversación sin sacar a la luz sus conflictos. Al principio parece desahogo, pero con el tiempo se revela otra cosa. Se han enamorado de ese relato. Encuentran valor en el sufrimiento, validación en ser escuchados y sin admitirlo caen en una adicción emocional. Cada queja, cada historia triste reafirma su zona de comodidad. Si el problema siempre está afuera, no hay urgencia de cambiar nada por dentro. Séneca advertía que el ser humano sufre más en su imaginación que en la realidad. ¿Qué ocurriría si hicieras lo contrario? ¿Qué pasaría si dejaras de repetir tus problemas y empezaras a hablar de tus aspiraciones? Si compartieras más lo que te inspira y menos lo que te limita, no es fingir que todo está bien, ni ignorar emociones. Es elevar la conciencia y aceptar que eliges qué narrativa sostener. La historia que repites acaba convirtiéndose en tu realidad. Cuando te concentras solo en lo que duele, cultivas una mente de escasez, como quien riega las malas hierbas todos los días. Pero cuando eliges hablar de lo que te impulsa, de lo que te da sentido, de las ideas que despiertan tu ánimo, la energía cambia. Las conversaciones dejan de drenar y empiezan a inspirar. Comienzas a verte distinto y el entorno lo percibe. Muchas veces se cree que hablar de los problemas es señal de autenticidad. En el fondo, suele ser una forma de esquivar la responsabilidad de actuar. Es más sencillo decir que no hay dinero, que el estrés domina, que no se puede más, que guardar silencio y realizar un cambio real. El cambio exige recogimiento, reflexión y coherencia, y eso asusta. Por eso se llenan los vacíos con palabras. Pero si de verdad deseas sanar, crecer y avanzar, llega un punto en el que debes dejar de contarlo y empezar a vivirlo. Marco Aurelio recordaba que la atención puesta en lo que controlas es la base de la serenidad. Y algo que siempre está bajo tu control es tu discurso, tanto el que compartes como el que repites en silencio. Epicteto lo dejó claro cuando afirmó que no son los hechos los que perturban, sino el juicio que haces sobre ellos. Si cada día afirmas que tu vida es dura, así la experimentarás. Si eliges hablar desde la fortaleza, incluso en medio del desorden, tu mente comenzará a alinearse con esa fuerza y tu camino empezará a transformarse. Empieza a elegir tus palabras con más cuidado, no para impresionar a nadie, sino porque lo que dices moldea lo que piensas, y lo que piensas termina convirtiéndose en la vida que habitas. Los estoicos enseñaban que el lenguaje no es inocente, es una práctica diaria del carácter. Tal vez no puedas cambiar tu situación de un día para otro, pero sí puedes cambiar la historia que te cuentas, y ahí comienza una transformación real. Cuando diriges la atención a lo que sí tienes, a lo que sí puedes hacer, a lo que sí te inspira, la vida empieza a abrirse de otra manera.
Aparecen personas nuevas, oportunidades nuevas, ideas nuevas, no porque la suerte haya cambiado, sino porque decides dejar de entregar tanto poder a lo que te limita. Epicteto recordaba que no son los hechos los que perturban, sino la forma en que se interpretan. Deja de repetir lo que está pasando y empieza a nombrar lo que quieres crear, luego sal a vivirlo. Las palabras que usas también enseñan a los demás cómo tratarte. No es solo lo que dices, es cómo lo dices. Cada conversación, cada respuesta, cada mensaje va mostrando a quienes te rodean cómo verte, cómo escucharte y cómo relacionarse contigo. Si te expresas desde la inseguridad, es probable que así seas percibido. Cuando hablas desde la queja constante, cuando te defines como alguien que no puede, que no sabe, que siempre tiene problemas, enseñas a los demás a tratarte como una víctima. Séneca advertía que repetir una idea termina por convertirla en destino. Aunque no sea consciente, el lenguaje da instrucciones. Existe una diferencia clara entre quien se comunica con calma y claridad y quien habla desde el desorden emocional. No se trata de fingir ni de ocultar lo que sientes, se trata de asumir el control de cómo eliges expresarlo. En una discusión, perder el control, gritar u ofender, transmite caos y enseña que en la tensión no se puede contar contigo. Cuando incluso en medio del conflicto mantienes firmeza sin perder el respeto, la percepción cambia por completo. Marco Aurelio observaba que la verdadera fortaleza se muestra cuando el ánimo está agitado y aún así se conserva la dignidad. Ahí se nota la distancia entre quien ha trabajado en sí mismo y quien reacciona desde la herida. Muchas veces no se percibe el poder del lenguaje, no solo hacia afuera, también hacia adentro. Lo que dices sobre tu historia, sobre lo que mereces o no mereces, se convierte en una verdad que los demás empiezan a aceptar. Y peor aún, tú también la aceptas cuando repites frases como siempre fallo, soy complicado, no soy suficiente. Al hablar así, no solo refuerzas una idea en la mente, también das permiso para que otros te vean de ese modo. Los estoicos insistían en que quien no define su propio estándar termina viviendo bajo el estándar ajeno. Si no marcas cómo deben tratarte, otros lo harán según lo que has enseñado con tus palabras. Habla con propósito incluso cuando estás cansado o molesto. Es en esos momentos cuando el lenguaje educa con más fuerza. Si te expresas con respeto, firmeza y claridad en lo difícil, los demás entienden que tu energía no depende de las circunstancias. Eso genera confianza y respeto. Cuida el tono, la mirada, los silencios entre frases. Todo comunica. A menudo se transmite más con la forma que con el contenido. Esto no significa que debas ser perfecto, ni que no puedas mostrar vulnerabilidad. La vulnerabilidad consciente también enseña a conectar de manera auténtica. Hay una diferencia grande entre compartir desde la conciencia y desbordarse sin filtro. Una crea cercanía, la otra crea ruido. Elige ser alguien que transforma los espacios cuando habla, no alguien que los contamina. El estoicismo recuerda que lo único bajo control real son los pensamientos y las acciones, y ahí entran las palabras. Marco Aurelio decía que conviene hablar solo cuando es necesario y hacerlo con suavidad y firmeza. No necesitas gritar para ser respetado ni imponerte para marcar presencia. Basta con coherencia interna y la templanza de elegir cómo expresarte incluso cuando todo dentro quiere estallar. Cuando actúas así, las relaciones cambian, no porque los demás se vuelvan mejores de forma mágica, sino porque estableces un nuevo estándar. Cuando te expresas desde la firmeza interior y el respeto, transmites sin decirlo qué tipo de trato aceptas. Los estoicos recordaban que la dignidad no se suplica, se encarna. Si alguien no puede ofrecerte ese nivel, se apartará por sí mismo. No tendrás que mendigar reconocimiento. Tu manera de estar lo reclamará de forma natural. Obsérvate con atención. Escucha cómo hablas de ti, cómo respondes cuando algo no sale como esperas, cómo te refieres a los demás. Marco Aurelio insistía en vigilar el diálogo interior, porque ahí empieza todo.
Cada palabra que eliges puede ser una semilla o un muro. Puedes construirte o sabotearte con solo hablar. Por eso expresa lo que dices como un reflejo de tu valor, porque lo es. Los demás aprenden más de ti no por lo que intentas enseñarles, sino por la forma en que eliges expresarte. Hay otra disciplina silenciosa que conviene cultivar. No compartir de inmediato los detalles de cómo estás mejorando tu vida. No se trata de esconderte ni de fingir misterio. Séneca hablaba del poder de resguardar lo esencial. Cuando inicias un cambio, ese territorio es frágil, es tuyo y aún lo estás explorando. En ese momento cualquier opinión externa puede afectarte más de lo que imaginas. La intención puede ser fuerte, pero si la expones demasiado pronto, permites que otros la erosionen con dudas, críticas o incluso con un apoyo que llega antes de tiempo. Sí, hasta los elogios pueden distraerte si aparecen demasiado pronto. Es tentador hablar de los hábitos nuevos que estás formando, de las decisiones difíciles que estás tomando, de las heridas que estás cerrando. Al contarlo, sientes una ilusión de avance, como si compartirlo ya fuera un logro, pero no lo es. Hablar del proceso no equivale a vivirlo. Muchas veces, cuanto más lo cuentas, menos fuerza interior conservas para continuar. El cambio auténtico no necesita espectadores, necesita compromiso. No todo el mundo merece conocer tu transformación, no todos sabrán recibirla con respeto o comprensión. Algunos la usarán en tu contra, otros proyectarán sus propias inseguridades sobre tu camino. Otros simplemente no lo entenderán y no tienen por qué hacerlo. Este trayecto es tuyo, es tu disciplina, tu silencio, tu esfuerzo diario. Cuanto más íntimo lo mantienes, más energía acumulas, porque no buscas aprobación, buscas evolución. Cuando hablas demasiado pronto de tus cambios, la validación externa se convierte en una recompensa anticipada, y eso es peligroso. El elogio puede hacerte creer que ya llegaste cuando apenas diste el primer paso. Esa sensación falsa de logro debilita el impulso. El crecimiento verdadero exige humildad y paciencia. Exige estar tan enfocado en el proceso que no te importe si alguien lo observa o no, porque lo haces por convicción, no por exhibición. Epicteto lo dejó claro cuando dijo: no expliques tu filosofía, encárgate de vivirla. No necesitas justificar por qué estás cambiando. No necesitas explicar tus nuevos hábitos ni tus decisiones. Haz lo que sabes que debes hacer y permite que los resultados hablen cuando estén maduros, no antes. Al mantener tu proceso en privado, evitas la presión de satisfacer expectativas ajenas. Te das permiso para fallar, para ajustar, para aprender sin juicios externos. Eso libera. Puedes equivocarte sin dar explicaciones. Puedes probar nuevas estrategias sin miedo al qué dirán, porque no hay miradas encima. Solo estás frente a ti mismo, y eso basta. Proteger tu proceso es una forma de respetarlo. Es una manera de honrar lo que estás construyendo. Si estás aprendiendo a tratarte con más respeto, no hace falta anunciarlo. Si estás dejando una adicción atrás, no necesitas contarlo a todos. Si trabajas tu disciplina, tu salud, tu mundo interior, no es necesario publicarlo. Hazlo. Hazlo cada día. Hazlo incluso cuando nadie lo ve. Lo que haces en silencio tiene un impacto profundo en tu realidad. Ese impacto, con el tiempo, se convierte en un testimonio que no necesita palabras. Guarda silencio hasta que tu progreso se vuelva una presencia imposible de ocultar. Cuando la transformación es auténtica, no requiere anuncio. Se percibe, se siente y llega sin forzar. Deja de narrar cada paso y concéntrate en caminarlo. La mejora personal no es un espectáculo, es un pacto íntimo entre tú y la persona en la que te estás convirtiendo. Protégelo, cuídalo y continúa. Deja que tus resultados hablen por ti, porque al final lo único que pesa no es lo que anuncias, sino lo que haces de verdad. Los estoicos enseñaban que la acción es el lenguaje del carácter, no las promesas ni las intenciones bien formuladas.
Ves a muchas personas atrapadas en el discurso, en planes que suenan enormes pero nunca toman forma. Hablan de metas, de sueños, de todo lo que van a lograr, y los días pasan, los meses se acumulan y nada cambia. Epicteto advertía que confundirse entre decir y hacer es una ilusión peligrosa, porque hablar da una sensación falsa de avance, como si nombrar algo fuera equivalente a construirlo. Ahí está la trampa. La diferencia entre quien edifica una vida firme y quien solo la imagina está en el trabajo silencioso, en lo que no se muestra, en las decisiones que no se publican, en la constancia diaria sin aplausos. Séneca recordaba que la virtud no necesita espectadores, porque cuando te concentras en ejecutar, en mejorar, en avanzar, no existe la necesidad de estar explicando cada paso. Con el tiempo, los resultados se hacen visibles, el crecimiento se nota sin justificaciones. Marco Aurelio señalaba que la mejor defensa de quien eres es lo que produces con tus actos. En ese punto el respeto aparece solo, no por lo que dices, sino por lo que encarnas. No estás aquí para convencer a nadie de lo que vas a lograr. No hace falta anunciar cada movimiento. Hablar en exceso debilita, porque cuanto más energía se gasta en el discurso, menos queda para la acción. Además, al exponer planes antes de tiempo, cargas con presiones innecesarias y con opiniones que no aportan. Los estoicos valoraban el silencio como una forma de disciplina interior. Muchas veces, lo más inteligente es callar, concentrarte y aparecer cuando el trabajo ya está hecho. Dejar de buscar aprobación antes de tener resultados es una muestra de madurez. No necesitas validación externa para empezar, solo compromiso contigo y con lo que decidiste construir. Epicteto decía que cuando una obra es seria, las palabras sobran. Lo que te distingue es la capacidad de pasar del dicho al hecho, porque todos hablan, pero pocos actúan. El estoicismo insiste en poner la atención solo en lo que depende de ti, y tus acciones son lo único que realmente controlas. Marco Aurelio afirmaba que el trabajo bien hecho revela el carácter sin necesidad de explicaciones. No adornes tus intenciones con frases bonitas. Haz tu trabajo, hazlo en silencio y permite que los resultados hablen. No te obsesiones con demostrar cuánto te esfuerzas. Séneca enseñaba que el progreso real se cultiva en privado, en los días sin reconocimiento, donde se construye la base que después inspira a otros. Cuando lo logras, sin gritarlo, sin pedir atención, tu historia adquiere más peso. No solo te escuchan, te respetan. Los estoicos sabían que una reputación fuerte nace de acciones firmes. Si quieres ser visto como alguien confiable, empieza por cumplir lo que te prometes a ti mismo. El mundo está lleno de ruido, promesas vacías y discursos sin disciplina. Tú puedes elegir otro camino, puedes enfocarte en hacer y no en decir. Puedes levantarte cada día sabiendo que tu compromiso no es con la opinión ajena, sino con el camino que decidiste recorrer. Y cuando llegue el momento, porque llega, en el que tus resultados hablen por ti, comprenderás que nunca fue necesario anunciar nada, que el silencio fue tu aliado, que el esfuerzo dejó huella aunque nadie lo viera al principio, porque el respeto verdadero no se exige, se gana con acciones, con coherencia y con resultados imposibles de ignorar. Entonces entenderás el sentido de aquella idea estoica que resuena como una advertencia serena. Haz lo que debes hacer y deja que el hecho hable en tu nombre. Cuando decides reescribir tu historia, comprendes algo esencial que los estoicos repetían una y otra vez. La forma en que hablas de ti no es una simple descripción, es una declaración sobre quién eliges ser. Cada vez que afirmas, así soy, o esto siempre me pasa, estás dibujando los límites de tu identidad. Séneca advertía que el ser humano suele encadenarse a sus propias palabras sin darse cuenta. Si esa narrativa nace del dolor, del fracaso o de la frustración, terminas viviendo dentro de un molde que quizá ya no te representa. No hay error en haber atravesado momentos difíciles. El verdadero problema es quedarte atrapado en ellos a través de las frases que repites cada día.
Marco Aurelio recordaba que nada está grabado en piedra, salvo aquello a lo que decides aferrarte. Tu historia puede cambiar. Puedes dejar de hablar de ti como alguien roto, como alguien incapaz, como alguien que siempre falla. Puedes empezar a usar un lenguaje que te proyecte hacia adelante, porque cuando cambias las palabras con las que describes tu vida, tu mente comienza a operar desde un lugar distinto. No se trata de borrar el pasado, sino de dejar de cargarlo como una condena. No eres tus errores, eres lo que eliges construir con ellos. Observa cómo te hablas cuando te equivocas. Dices, siempre lo arruino, o dices, esto es una oportunidad para aprender. El hecho puede ser el mismo, un fallo, una caída, un día difícil, pero el impacto cambia por completo según el relato que eliges sostener. Tus palabras no solo reflejan tu visión del mundo, también la alimentan. Cuando hablas todo el tiempo desde el dolor, tu realidad se acomoda para confirmar esa historia. Reescribir tu camino comienza con decisiones pequeñas pero constantes. Dejar de decir, soy impaciente, y empezar a decir, estás aprendiendo a tener más calma. Cambiar no puedes por, estás encontrando la manera. En lugar de enumerar todo lo que salió mal, eliges enfocarte en lo que aprendiste de ello. No es negar los hechos, es darles un significado que impulse en lugar de encerrar. Epicteto enseñaba que no son los acontecimientos los que perturban, sino la interpretación que haces de ellos. Si cambias la interpretación, cambia la emoción que nace de ella. Y cuando cambia la emoción, cambia la energía con la que actúas. Con una energía nueva, tu historia empieza a escribirse en acciones reales. No estás condenado a vivir dentro de etiquetas creadas en momentos de miedo o de dolor. Puedes reinventarte tantas veces como sea necesario, pero para lograrlo debes dejar de defender la historia que te limita. Aferrarte a la idea de siempre has sido así bloquea el paso a la versión que deseas construir. Mientras sigas protegiendo esa imagen antigua, impides que algo nuevo aparezca. Empieza hoy. Observa con atención cómo hablas de ti. Cada palabra construye o destruye. Cada frase te empuja hacia adelante o te ata al pasado. Cada vez que hablas de ti, eliges una dirección. Hazlo con intención. Habla como quien se sabe en proceso, como quien entiende que el pasado no define el futuro a menos que se le otorgue ese poder. Los estoicos recordaban que la libertad comienza en la mente. Tienes el lápiz en la mano. Reescribe tu historia con firmeza, con respeto hacia ti, con verdad y con visión. Que cada palabra sea un paso hacia la vida que mereces, porque esa vida no se alcanza repitiendo capítulos antiguos. Se construye escribiendo algo nuevo, con valentía cada día. La disciplina en el habla refleja disciplina interior. No se trata de sonar agradable ni de cuidar la forma por apariencia. Se trata de aprender a gobernarte desde dentro hacia afuera. Epicteto recordaba que quien no se gobierna a sí mismo termina siendo gobernado por cualquier impulso. Cuando no controlas lo que dices, tampoco controlas lo que sientes. Y cuando no controlas lo que sientes, te vuelves esclavo de reacciones que no elegiste. Lo que sale de tu boca es un espejo fiel de lo que ocurre en tu interior. Muchas veces, ese desorden se expresa como crítica, como queja, como respuestas automáticas. Otras veces se expresa como silencio consciente, como una pausa lúcida, como la palabra justa en el momento correcto. Hay quienes justifican la falta de filtro diciendo, soy así, digo lo que pienso. Séneca advertía que la sinceridad sin dominio no es virtud, es desorden con excusas. Una cosa es ser honesto y otra muy distinta es ser esclavo del propio caos. No todo pensamiento merece voz, no toda emoción necesita salir de inmediato. Cuando hablas desde el impulso no estás comunicando, estás expulsando emociones que no has aprendido a comprender. Eso no construye, eso erosiona. La verdadera fuerza no está en alzar más la voz ni en responder más rápido. Marco Aurelio enseñaba que la fortaleza real se ve en la calma, incluso bajo presión.
La fuerza está en saber callar cuando corresponde, en esperar a que la emoción se disuelva antes de hablar, en elegir las palabras con paciencia, no para manipular, sino para ser coherente contigo. Cuando aprendes a hablar desde la calma, incluso en medio del conflicto, no solo cuidas tus vínculos, también templas tu carácter. Entonces, tu palabra empieza a pesar más, y los demás lo perciben. El lenguaje no es solo un canal para decir cosas, es una herramienta para dirigir tu vida. Si no entrenas esa herramienta, se vuelve contra ti. Palabras dichas sin reflexión pueden dañar relaciones que tardaste años en construir. Frases lanzadas desde la rabia pueden cerrar puertas que no se volverán a abrir. Por eso, hablar con disciplina no es una restricción, es libertad. No actúas desde el caos, actúas desde la conciencia. Claro que es difícil, sobre todo cuando estás molesto, frustrado o cansado. En esos momentos la emoción quiere hablar por ti. Justamente ahí se entrena la maestría. No cuando todo está en calma, sino cuando todo dentro de ti exige reaccionar. Ahí eliges respirar, esperar y responder con claridad. No para quedar bien con nadie, sino para estar en paz contigo, para sentir orgullo después y no arrepentimiento. El estoicismo lo expresa con firmeza. Quien domina su lengua domina su espíritu. Séneca decía que una sola palabra puede iniciar una desgracia o abrir el camino de la sanación. La diferencia no está en la palabra en sí, sino en el estado mental desde el que hablas. Desde el impulso o desde la virtud, desde el orgullo o desde la sabiduría, desde el caos o desde la templanza. Respira antes de hablar. Ese gesto sencillo lo cambia todo. Un segundo de pausa puede ahorrarte días de conflicto. Aprende a observar la emoción sin reaccionar al instante, no porque debas reprimirte, sino porque eliges cuándo y cómo expresarte. Esa elección te convierte en dueño de ti mismo. Y cuando eres dueño de ti, nadie puede arrastrarte a su desorden. Tu voz es un instrumento valioso. Úsalo con intención. Que cada palabra refleje a la persona que estás formando, no la herida que aún cicatriza. Que hable tu claridad, no tu dolor. Cuando tu manera de hablar es firme y respetuosa, los demás lo sienten y empiezan a tratarte distinto, con más respeto, con más atención, con más cuidado. No por manipulación, sino porque tu presencia transmite equilibrio. La próxima vez que sientas que vas a estallar, recuerda esto. La disciplina en tus palabras es un acto de amor propio. No es callar por miedo, es callar por sabiduría. Es hablar solo cuando tus palabras valen más que tu silencio. El silencio como herramienta para manejar el estrés y la ansiedad casi nunca se usa con intención. Sin embargo, los estoicos ya señalaban que la mente necesita quietud para recuperar su orden natural. Vives rodeado de ruido, notificaciones, conversaciones constantes, pensamientos acelerados y distracciones sin pausa. En medio de ese caos, lo más difícil es escucharte. Ahí el silencio se vuelve refugio, un espacio interior donde puedes respirar, mirar hacia adentro y volver al centro, como enseñaba Marco Aurelio cuando hablaba del retiro interior. No hacen falta horas ni retiros lejanos. A veces bastan unos segundos de silencio real para transformar tu estado interno. Cuando la presión aprieta y sientes que todo te supera, la mente corre sin control. Aparecen escenarios negativos, listas interminables de tareas, palabras que crees que debiste decir. Epicteto advertía que esa agitación no nace de los hechos, sino del juicio que haces sobre ellos. Dentro de ese torbellino mental no hay claridad, pero si en ese instante te permites pausar, callar, cerrar los ojos un momento y simplemente estar, algo cambia. El cuerpo suelta tensión, la respiración se vuelve profunda, el ruido mental pierde fuerza. El silencio restaura, porque devuelve a la mente su ritmo natural. Muchas personas temen al silencio porque ahí no hay distracciones. En el silencio emergen emociones evitadas. Los estoicos insistían en no huir de lo que se siente, sino observarlo con calma.
Solo cuando te atreves a estar en quietud contigo mismo, empiezas a comprender lo que realmente ocurre dentro. Al comprenderlo, recuperas la capacidad de elegir cómo actuar en lugar de reaccionar por impulso. Practicar el silencio no es escapar del mundo, es prepararte para enfrentarlo con mayor firmeza. Es entrenar la mente para que cuando llegue el estrés no te arrastre. Es crear un ancla interna, una pausa consciente, un lugar al que puedes volver incluso cuando todo parece arder afuera. Cuando sabes estar en silencio, el caos externo deja de gobernarte. Entonces observas, entiendes y atraviesas lo que sucede. El estoicismo recuerda que no controlas lo que ocurre, pero sí cómo respondes. Toda respuesta sabia necesita espacio. Marco Aurelio hablaba de ese lugar interior siempre disponible, sin importar lo que suceda afuera. Ese lugar es el silencio, no un silencio vacío, sino lleno de conciencia. No es ausencia, es presencia. Estás ahí contigo, sin decir nada, escuchando y observando. Al practicar el silencio en momentos de estrés, evitas palabras de las que luego te arrepientes, evitas decisiones apresuradas y conectas con una parte de ti que no queda atrapada en la emoción del instante. Es como salir un momento de la tormenta para ver hacia dónde va el barco y desde ahí tomar el timón con calma y dirección. No necesitas estar solo en una montaña. Puedes practicar el silencio en el tráfico, en una reunión tensa, en casa mientras todos hablan. Es cerrar los ojos 3 segundos, es respirar antes de responder, es callar antes de lanzar una opinión que no suma, es aprender a no llenar cada espacio con palabras innecesarias. Muchas veces no necesitas hablar más, sino hablar menos, o simplemente no hablar. Haz del silencio un hábito, no como castigo, sino como cuidado propio. Dedica unos minutos al día a no hacer nada, a no decir nada, a respirar. En los momentos de mayor ansiedad, recuerda que el silencio es una herramienta poderosa. Mientras todo arde, puedes ser el centro, la calma que transforma el entorno, no desde la reacción, sino desde la presencia. Cuando haces del silencio un aliado, descubres que el control emocional no es un don reservado para unos pocos, es una habilidad, una práctica diaria, una elección constante. Empieza hoy. Respira. Calla un momento, escúchate y deja que el silencio te enseñe lo que el ruido nunca puede mostrar. No expongas tus miedos más íntimos. No porque debas fingir dureza, sino porque hay luchas que se ganan mejor en silencio. Un miedo que aún no ha sido trabajado es una herida abierta. Al mostrarlo sin cuidado, entregas a otros el plano exacto de tus puntos frágiles. No todos actuarán con mala intención, pero basta una frase torpe, una mirada ambigua o una burla disfrazada de consejo para hacer más profundo aquello que ya duele. Eso no reduce el miedo, lo agranda. Hablar de lo que pesa tiene su momento y su lugar, porque a veces es necesario, pero no todos los espacios son seguros, ni todas las personas merecen acceso a tu vulnerabilidad. Compartir sin discernimiento no es valentía. La verdadera valentía está en mirar de frente lo que temes sin ponerlo en manos del juicio ajeno. Cuando haces público un miedo que aún no has trabajado, le quitas fuerza a tu centro. Al decirlo en voz alta sin haberlo confrontado, empiezas a integrarlo a tu identidad, lo repites, lo refuerzas, lo alimentas. Muchas veces hablas buscando alivio, comprensión o una guía, pero si no hay claridad interior, lo que viene de fuera puede desordenarte aún más. Y hay algo peor. Cuando vuelves a enfrentarte a ese miedo, ya no cargas solo con tu voz, también llevas encima las opiniones de otros. Una frase escuchada en un momento, incluso con buena intención, se queda adherida y en lugar de liberarte te limita. Por eso es esencial reservar tus miedos para espacios honestos, para el diálogo contigo mismo, para el silencio, para la escritura, para alguien que no te juzgue ni intente dirigirte, sino que sepa escuchar de verdad. No necesitas compartir tus temores en cada conversación, no necesitas decirlo todo para ser comprendido. A veces lo más sensato es callar, respirar y trabajar por dentro.
Los estoicos enseñaban que no hay que temer aquello que no depende de ti y que la libertad comienza con el dominio de uno mismo. Marco Aurelio recordaba que lo que perturba no es el hecho, sino la opinión que se forma sobre él. Cuando decides transformar la manera en que miras tus miedos, estos pierden poder. Pero ese cambio es un proceso interior, una práctica silenciosa, no un acto para ser observado. En medio de esa transformación, lo último que necesitas es ruido externo. Si alguna vez hablas de tus miedos, hazlo cuando ya los hayas enfrentado al menos una vez dentro de ti, cuando ya no hables desde la herida, sino desde la cicatriz, cuando no busques validación, sino compartir experiencia. Solo entonces tus palabras construyen y dejan de estar expuestas al juicio, porque ya no dirás, esto me paraliza, sino, esto me paralizaba y estoy superándolo. Ahí todo cambia. No temas guardar silencio mientras sanas. El silencio es fértil. En él aparecen las respuestas reales. Ahí te escuchas sin filtros, comprendes por qué existe ese miedo, de dónde nace y qué te pide para ser trascendido. Al enfrentarlo a solas te fortaleces, porque no dependes de nadie para hacerlo, porque eres tú contigo. Ese tipo de victoria, aunque nadie la vea, transforma tu vida entera. No expongas tus temores como si fueran verdades definitivas. No los repitas como si definieran tu esencia. Obsérvalos, afróntalos y trabaja en ellos desde el silencio. Que tu crecimiento no necesite explicaciones. Que tu transformación sea tan profunda que no haga falta decir nada. Cuando superes ese miedo, lo sabrás tú, lo sentirá tu presencia y los demás lo percibirán sin que lo cuentes. Porque el coraje más auténtico se cultiva donde nadie más está mirando. Hablar de tus metas te da una recompensa inmediata que debilita el impulso de cumplirlas. Los estoicos advertían sobre este engaño de la mente. Cuando cuentas lo que planeas hacer, tu cerebro recibe una gratificación anticipada, una sensación de avance que no corresponde a la realidad. Ya te sientes en camino, ya te ves logrando lo que dijiste y sin notarlo, tu urgencia se relaja. Marco Aurelio recordaba que la mente se satisface con facilidad cuando confunde intención con acción. En ese instante empiezas a disfrutar del premio sin haber recorrido el camino. La aprobación ajena, el elogio por decir, voy a entrenar, voy a lanzar mi proyecto, voy a cambiar mi vida, genera placer, pero es un placer vacío. Séneca advertía que muchas veces celebramos antes de tiempo y eso debilita el carácter. No hay acción, no hay resultado, pero la emoción ya se consumió como si la meta estuviera alcanzada. Ahí se esconde el peligro. Esa pequeña satisfacción momentánea te hace sentir productivo sin haber producido nada. La razón lo confirma. Cuando compartes tus metas y recibes validación, tu mente activa los mismos circuitos que se activan cuando logras algo real. Epicteto enseñaba que el alma se confunde cuando recibe honores inmerecidos. Tu cerebro cree que avanzaste y reduce el esfuerzo que está dispuesto a sostener. El compromiso se debilita, el abandono se vuelve más probable, porque parte del premio ya fue cobrado. Por eso necesitas aprender a callar mientras construyes, guardar silencio mientras te transformas, no anunciar cada paso, no porque compartir sea incorrecto, sino porque debes proteger tu proceso. Los estoicos defendían el dominio interior, y eso incluye no regalar tu energía antes de tiempo. La motivación debe estar unida al progreso real, no a palabras lanzadas al aire. El verdadero avance es silencioso y no busca aplausos, solo resultados. Esto se vuelve más difícil en una época donde todo se muestra y todo se publica. Existe la presión constante de que otros sepan qué estás haciendo, incluso antes de empezar. Ahí está tu desafío: trabajar en privado, avanzar en secreto, crecer en lo invisible. Marco Aurelio hablaba de hacer el bien sin espectadores, no para esconderte, sino para fortalecerte. Cuando no necesitas que nadie lo sepa, es cuando más te perteneces. El estoicismo enseña que la virtud vive en la acción, no en la apariencia.
Epicteto decía que no presumas de tus actos, ni siquiera de los buenos, deja que los hechos hablen. No necesitas decir que estás cambiando, cambia. No necesitas anunciar tus metas, avanza. La coherencia se demuestra caminando, no hablando. Deja que el trabajo diario sea tu lenguaje, que los resultados sean tu presentación, no las promesas, no los discursos. En lugar de buscar aprobación inmediata, cultiva la satisfacción de ver tus propios pasos. Séneca recordaba que la verdadera alegría es interior. Celebra en silencio cuando cumplas una promesa contigo. Sonríe para ti cuando superes un día difícil sin rendirte. Esa es la recompensa que fortalece. No depende de nadie más. Construye disciplina real. Si quieres resultados distintos, necesitas un enfoque distinto. La próxima vez que sientas el impulso de contarle a alguien lo que vas a hacer, pregúntate, ¿lo hago para inspirar o para aliviar la incomodidad de no haber empezado? Los estoicos enseñaban a examinar cada impulso antes de obedecerlo. Si es lo segundo, guarda silencio. Enfócate, trabaja, convierte el deseo en acción. Deja que los logros lleguen primero. Hablar puede esperar. Marco Aurelio escribía que cuando la obra está completa, no necesita explicación. Tu energía lo mostrará. Tu vida lo reflejará. Y si decides compartir algo, que sea la experiencia vivida, no la fantasía imaginada. El éxito verdadero no necesita promesas, solo hechos. Y esos hechos nacen del compromiso silencioso de quien decidió avanzar mientras el mundo solo veía calma. Calla y hazlo. Ser un gran oyente no es solo una habilidad social, es una forma de estar presente. En un mundo donde todos quieren hablar y ser vistos, quien sabe callar y escuchar de verdad se vuelve magnético. Cuando escuchas con atención real, haces algo que casi nadie hace. Le das espacio al otro, validas su experiencia y le haces sentir que lo que dice importa. Eso, aunque parezca simple, transforma. Escuchar bien no es quedarte en silencio mientras el otro habla, es estar ahí con toda tu atención. Es mirar a los ojos, asentir, percibir el tono y leer entre líneas. Es no pensar en lo que vas a decir después, sino sumergirte por completo en lo que esa persona está compartiendo. Los estoicos enseñaban que la atención es una forma de respeto y que el respeto crea vínculo. Cuando haces esto, el otro lo siente. Siente que no habla al vacío. Siente que su voz tiene un lugar y ahí se crea una conexión profunda. Se abre un puente y cuando ese puente existe, la confianza fluye. Muchos escuchan solo para responder. Están esperando su turno para hablar, para opinar, para corregir, para contar su propia historia. Eso no es escuchar, eso es esperar para intervenir. Y se nota. Se nota cuando alguien solo espera a que termines para tomar el control de la conversación. También se nota cuando alguien está realmente contigo, en silencio, atento, interesado. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando hablas menos, proyectas seguridad. Quien necesita hablar todo el tiempo para demostrar algo, lo hace desde la ansiedad y desde el miedo a no ser suficiente si no llena el espacio. En cambio, quien se atreve a guardar silencio y escuchar muestra una fuerza interior que no necesita adornos. Séneca recordaba que la verdadera solidez no hace ruido. La gente percibe eso y por eso se siente atraída, porque el buen oyente no solo es valioso, también es raro. La psicología lo confirma. Las personas que se sienten profundamente escuchadas experimentan mayor satisfacción en sus relaciones, aumentan su confianza y crean vínculos emocionales más fuertes con quien las escucha. No es solo teoría, es biología. Cuando te sientes escuchado, el cerebro libera oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza. A nivel humano, eso es oro. El estoicismo lo subraya con claridad. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón, para escuchar más y hablar menos. Escuchar es un acto de humildad.
Es reconocer que el otro también tiene sabiduría, que no necesitas dominar cada conversación y que a veces el mejor aporte es dar espacio. Desde ahí, el silencio se convierte en presencia, no como ausencia, sino como una forma sutil y firme de acompañar. Llévalo a la práctica. La próxima vez que hables con alguien, no interrumpas. De verdad, no interrumpas. No completes frases. No corrijas. No des consejos si no te los piden. Solo escucha. Mientras lo haces, observa lo que ocurre. Cómo el otro se relaja, cómo se abre, cómo empieza a confiar. Tal vez te cuente cosas que nunca dijo a nadie. Tal vez te agradezca sin palabras, solo con una mirada, porque se sentirá visto. Ser visto es una necesidad humana tan poderosa como ser amado. Cuanto más practiques esto, más notarás algo claro. Tu carisma crece no porque digas cosas brillantes, sino porque los demás se sienten brillantes contigo, porque los haces sentir importantes. En el fondo, eso es lo que todos buscan. No se admira solo a quien habla bien, se admira a quien hace sentir bien. Marco Aurelio recordaba que influir no siempre es hablar, a veces es sostener. Escucha con intención, con empatía, con interés real, no como estrategia, sino porque entiendes el valor de ser un espacio seguro para otros. Al hacerlo, no solo mejoras tus relaciones, también amplías tu impacto. Quien sabe escuchar sabe conectar, y quien sabe conectar deja huella, sin necesidad de decir mucho, simplemente estando ahí, en silencio, escuchando. Las palabras dichas desde el impulso dejan huellas que luego pesan. Lo sabes porque ya lo viviste. Alguna vez dejaste salir una frase y apenas cruzó tus labios, apareció el deseo de poder traerla de vuelta. Pero ya era tarde. Ya había tocado al otro. Ya había herido. Aunque después llegara una disculpa, aunque el arrepentimiento fuera real, las palabras ya habían cumplido su función. No se borran, se quedan. Se repiten en la mente de quien las escuchó, y muchas veces también en la tuya. Por eso, aprender a detenerte antes de hablar no es un lujo, es una necesidad. Decir lo primero que aparece en tu mente puede parecer honestidad, puede sentirse como alivio, pero la mayoría de las veces es solo una descarga emocional sin dirección. No es claridad ni verdad. Es una reacción nacida del enojo o de la herida. Y cuando hablas desde ahí, no comunicas, destruyes. Lo que se dice con rabia, aunque tenga algo de razón, pierde fuerza. Lo que se dice para herir, aunque sea cierto, deja de servir. Y lo que se dice sin pensar, se convierte en un eco amargo que puede perseguirte durante años. Una conversación tensa no tiene por qué volverse un campo de batalla, pero para evitarlo necesitas práctica. Necesitas ese espacio entre el estímulo y la respuesta del que hablaban los estoicos. Detente unos segundos, respira, siente la emoción y no respondas desde ella. En ese breve intervalo eliges si reaccionas o si respondes. Eliges entre el impulso y la conciencia, entre dañar o construir. Esa elección, aunque parezca pequeña, puede marcar la diferencia entre una relación que se fortalece o una que se quiebra, entre un día difícil o un conflicto que se arrastra durante meses. Cuando estás en medio de una discusión y sientes las palabras acumulándose en tu boca, listas para salir sin control, quédate ahí, espera, respira. Pregúntate, ¿esto que voy a decir realmente ayuda? ¿Aporta algo o solo descarga enojo? Mañana estaré en paz con estas palabras. Si la respuesta es no, guarda silencio. El silencio, aunque incomode, suele ser la forma más alta de autocontrol. Y ese autocontrol es respeto hacia el otro, pero sobre todo hacia ti. La filosofía estoica recuerda que no controlas lo que los demás dicen o hacen, pero sí cómo eliges responder. Séneca lo expresó con claridad cuando dijo, la ira, aunque breve, es una locura. Hablar desde la ira es ceder el timón a la emoción más destructiva. Nadie navega bien en medio de una tormenta cuando deja que el impulso gobierne el barco. Pero puedes entrenarte para actuar distinto. Puedes aprender a observarte,
a reconocer ese fuego interno y a no permitir que se transforme en palabras que hieren. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de canalizarlo con inteligencia, elegir cuándo y cómo hablar para que tus palabras tengan verdadero impacto, un impacto que construya, no que rompa. Porque puedes tener razón, pero si la expresas de la forma equivocada, la pierdes. Y si en el proceso dañas a alguien importante, ganar la discusión no sirve de nada. Recuerda que hay palabras que rompen algo dentro de una persona y no siempre se reparan con un "lo siento". La próxima vez que sientas que vas a explotar, permanece en silencio un instante más. Respira. Mira la situación desde fuera. Pregúntate si es el ego el que quiere hablar o si es tu parte más sabia la que tiene algo valioso que decir. Cuando hablas desde la sabiduría, tus palabras sanan. Cuando hablas desde el impulso, abres heridas. Hablar con claridad, con respeto y con intención no es debilidad, es maestría emocional. Es una disciplina que no se aprende en un día, pero que transforma la vida. Entrénate. Haz de esa pausa un espacio sagrado, una barrera entre tú y el arrepentimiento. Cuando aprendes a contener tus palabras, también aprendes a contener tu energía. Desde ahí todo empieza a cambiar, porque lo que no destruyes con tu boca, puedes sostenerlo con tu presencia. El peligro de la validación externa es más real de lo que imaginas. Puede parecer inofensivo compartir planes, contar sueños, mostrar en qué estás trabajando. Pero cuando lo haces desde la necesidad de aprobación, empiezas a ceder poder. Según enseñaban los estoicos, en el momento en que entregas tu motivación al juicio ajeno, dejas de gobernarte. No todos van a comprender tu visión, no todos van a celebrarte. Algunos te cuestionarán, otros te compararán y unos cuantos, incluso en silencio, sentirán envidia. Si no estás firme por dentro, todo eso te frena, te confunde y te empuja a dudar de ti. Cuando dependes de la validación externa, tus decisiones pierden solidez. Ya no actúas por lo que sabes que es correcto, sino por lo que crees que otros van a aprobar. Empiezas a vivir para agradar, para impresionar, para encajar. Sin notarlo, te desconectas de ti, porque todo empieza a girar alrededor de las reacciones ajenas. Marco Aurelio advertía que quien vive pendiente de la opinión de los demás se vuelve esclavo de cosas que no controla. Dejas de preguntarte si lo que haces te hace bien y comienzas a preguntarte si lo que haces se ve bien. Ese cambio tiene un costo alto. Cuando no llega la aprobación que esperabas, te desanimas. Cuando alguien critica lo que haces, te repliegas. Cuando no te celebran como imaginabas, pierdes motivación y empiezas a pensar, quizá no debería intentarlo, quizá no estás listo, quizá es mejor esperar. Pero el problema no es que no estés listo. El problema es que estás alimentándote de una gasolina que no es tuya. La única motivación que realmente te lleva lejos es la que nace desde dentro. Es la que no necesita testigos, la que no se apaga con una crítica ni se enciende con un aplauso. Epicteto enseñaba que la verdadera fortaleza surge cuando dejas de depender de lo externo para sostener tu ánimo. La psicología moderna lo confirma. Las personas que viven en función de la aprobación externa suelen ser más inseguras, menos constantes y más vulnerables al estrés, porque cargan con la presión permanente de complacer, de no fallar, de ser aceptadas. Esa presión agota, paraliza e impide que tomes riesgos, que explores ideas nuevas, que seas auténtico. Por eso es tan importante aprender a trabajar en silencio, a decidir sin buscar el visto bueno de nadie, a confiar en tu propio criterio. Y si en algún momento necesitas una opinión, que sea la de alguien que ya recorrió un camino similar, alguien que te respete y hable desde la experiencia, no desde la opinión vacía. Que esa voz llegue cuando tú la pidas, no cuando apenas estás empezando a construir. El estoicismo recuerda que debes actuar con virtud, no con la intención de agradar. Séneca decía que quien vive pendiente del juicio ajeno nunca será libre, porque cambia de rumbo según sopla el viento de las opiniones.
No estás aquí para ser aprobado. Estás aquí para ser fiel a tu camino, y eso solo es posible cuando te liberas del peso de lo que otros piensan. Haz lo que tienes que hacer incluso si nadie lo entiende, incluso si nadie lo celebra, incluso si lo haces en silencio. Cuando actúas porque sabes que es lo correcto, tu energía cambia. Ya no te mueves desde la carencia, sino desde la convicción. Eso se nota, se siente y se transmite sin necesidad de explicarlo. No necesitas anunciar cada paso ni contar cada meta. Necesitas moverte, enfocarte, ser coherente. Con el tiempo, los resultados hablarán por sí solos. La validación externa, si llega, será una consecuencia, no una necesidad. Y si no llega, no pasa nada, porque ya te validaste con tu esfuerzo, con tu constancia, con tu determinación. Empieza a actuar sin pedir permiso, sin buscar aplausos. Hazlo con fuerza, con claridad y con propósito. Cada día que avances, aunque nadie lo vea, recuerda esto. Tu valor no está en lo que otros opinan de ti, sino en lo que haces cuando nadie te está mirando. Ahí es donde nace la verdadera libertad. Elegir con cuidado con quién compartes tus planes marca una diferencia real entre avanzar con firmeza o quedarte atrapado en la duda. Los estoicos recordaban que no toda voz merece entrada en tu mente, no porque los demás carezcan de inteligencia o intención, sino porque no todos pueden comprender la dirección que estás siguiendo. Cuando algo apenas comienza a tomar forma dentro de ti, cuando aún es frágil como una semilla, necesita resguardo. Lo que todavía está creciendo no debe exponerse al viento de cualquier comentario. Hay personas que sin quererlo siembran más incertidumbre que claridad. Hablan desde sus propios miedos, desde límites que nunca se atrevieron a cruzar. Proyectan sobre ti aquello que ellos no hicieron. Escuchas frases como, eso no funciona, no es estable, mejor algo seguro. No buscan frenarte de manera consciente, simplemente no ven lo que tú ves. Epicteto advertía que cada persona juzga el mundo según el estado de su propia alma, y desde ahí nacen sus consejos. Si no estás fuerte por dentro, corres el riesgo de creerles y de desviar tu camino solo para encajar en ideas ajenas. Pero quien no comparte tu visión no puede conducirte hacia ella. Por eso es esencial elegir con cuidado las voces que escuchas. Si pides consejo, que sea alguien que haya recorrido un sendero parecido, alguien que hable desde la experiencia y no solo desde la teoría, alguien que conozca el sacrificio, el riesgo y la paciencia que exige una mirada a largo plazo. No quien juzga desde la comodidad, sino quien comprende desde el respeto, porque esa diferencia lo cambia todo. Un consejo mal entregado puede frenar años de avance. Una crítica fuera de lugar puede sembrar una inseguridad que te acompañe durante meses. No compartas tus planes con cualquiera solo para desahogarte. No busques aprobación donde sabes que no la encontrarás. Muchas veces, lo que parece una conversación inocente termina llenándote de ruido, y el ruido mental es uno de los mayores enemigos de la acción. Una sola opinión innecesaria puede hacerte dudar de algo que antes tenías claro, y esa duda, si no la enfrentas a tiempo, te desconecta de tu impulso inicial. El estoicismo enseña a mantener el enfoque en lo que depende de ti. Tus decisiones, tus planes y tu proyecto son tu responsabilidad. Marco Aurelio escribió que la opinión de los otros no tiene poder sobre ti, a menos que decidas concedérselo. No necesitas la aprobación de todos, necesitas claridad. Y la claridad nace del silencio, de la reflexión y de rodearte de personas que suman, no que te cargan con su propia confusión. Aprende a proteger tu visión. Habla de ella solo cuando el terreno sea fértil, cuando sepas que esa persona no solo va a escuchar, sino que va a entender. Si no existe alguien así en tu entorno, no es un problema. Puedes avanzar solo, puedes construir en silencio hasta que el resultado hable por ti. A veces, el mayor acto de sabiduría es callar hasta estar listo para mostrar lo que se ha hecho. Y cuando decidas abrirte, hazlo con intención. Pregunta con claridad.
Busca crítica, sí, pero que sea constructiva. No busques que te digan lo que quieres oír, busca lo que necesitas saber. Aprende también a filtrar. No todo consejo se aplica a tu camino, no toda opinión merece tu atención. Escucha sin absorber, agradece sin adoptar. Toma lo útil y deja el resto. Al hacerlo, tu camino se vuelve más firme, te vuelves más inmune al ruido externo y empiezas a decidir con mayor confianza. Avanzas con una energía distinta, no la de quien necesita validación, sino la de quien tiene una visión clara y sabe hacia dónde va. Cuando eliges bien a quien escuchas, también eliges bien hacia dónde te diriges. Eso te ahorra tiempo, frustraciones y te mantiene enfocado. Cuida tu visión. No la expongas a quienes no pueden sostenerla. Comparte solo con quienes entienden lo que cuesta construir algo desde cero. Y si aparecen dudas, vuelve al silencio. Ahí siempre encontrarás la claridad que el ruido de afuera intenta arrebatarte. El silencio es una herramienta de poder, no de sumisión. No es pasividad, es dominio propio. Cuando sabes cuándo callar, demuestras que no necesitas llenar el espacio para sentirte seguro. No buscas validación con palabras, no compites por atención. Estás presente, observas, escuchas, piensas, y cuando eliges hablar, tus palabras pesan. No hablas por inercia, hablas con intención. En un mundo saturado de ruido, eso es poder. Muchos no soportan el vacío. Hablan sin parar porque creen que si no dicen algo pierden control, pierden relevancia. Pero eso no es fortaleza, es ansiedad disfrazada. Hablar sin pensar es fácil. Contenerse, escuchar sin interrumpir, resistir el impulso de tener siempre la última palabra exige un nivel de conciencia que pocos desarrollan. El silencio bien usado impone más que un grito. Da más presencia que una explicación interminable. En momentos de tensión, en una discusión o en una situación complicada, el silencio es tu mejor defensa. Cuando todo parece arder y decides no reaccionar de forma impulsiva, envías un mensaje claro. Estás en control, no tus emociones, no la provocación externa. Tú. Hablar desde el impulso puede sentirse liberador en el instante, pero suele dejar huellas difíciles de borrar. El silencio, en cambio, te da tiempo, espacio mental y claridad. Desde ahí decides si vale la pena hablar o si lo más sabio es seguir callado. No se trata de reprimirte, se trata de elegir. No todo merece respuesta, no todo comentario necesita réplica. A veces lo más poderoso que puedes hacer es mirar, asentir y guardar silencio. Eso desconcierta, eso incomoda, eso marca diferencia. En un mundo donde todos compiten por hablar, quien sabe callar sobresale, su presencia habla por sí sola. Los estoicos lo enseñaban con claridad, la verdadera fortaleza está en gobernarte a ti mismo. Epicteto decía, si alguien te provoca, recuerda que es tu juicio lo que te hiere, no la acción del otro. Cuando respondes desde el impulso, ya cediste el control. Pero si permaneces en silencio, observando sin reaccionar, conservas tu poder, no se lo entregas a nadie. Cuando cultivas ese autocontrol, los demás lo perciben. Empiezan a tratarte de otra manera porque entienden que no eres fácil de sacar de tu centro. Comprenden que tus palabras no son baratas y por eso tienen valor. Aprenden que tu silencio no es ignorancia, es estrategia, es respeto por ti mismo y eso impone. La próxima vez que sientas el impulso de defenderte, de explicar de más, de corregir a alguien, respira. Quédate un momento más en silencio. Observa lo que ocurre dentro. ¿Te estás defendiendo o solo reaccionando? ¿Lo que estás a punto de decir aporta algo o es una descarga emocional? Si no suma, no lo digas. Elige tu momento y cuando hables, hazlo con firmeza, con intención, con propósito. Así tu palabra gana respeto. El silencio también te conecta contigo. Te da espacio para escuchar tu intuición, para reconocer lo que sientes de verdad, para ordenar el pensamiento. Ahí se filtra el ruido mental.
Ahí aparece lo que realmente quieres decir y no solo lo que estás tentado a soltar. Cuanto más practicas esto, más notas cómo cambia tu energía, cómo se fortalece tu calma interior, cómo dejas de reaccionar a todo y empiezas a responder solo cuando tú lo decides. El silencio no es debilidad, es sabiduría en acción, es una forma de proteger tu energía, tu mente y tu tiempo. Cuando aprendes a usarlo como herramienta, se convierte en una señal clara de evolución personal. Deja de sentir que siempre tienes que hablar. Permite que el silencio haga su trabajo. A veces el mayor impacto no nace de lo que dices, sino de lo que eliges no decir. Cada palabra que usas para hablarte, cada pensamiento que repites, cada frase que lanzas al mundo, va tejiendo una narrativa. Esa narrativa, aunque no siempre seas consciente, se convierte en la base desde la que actúas, decides y vives. Cuando te dices, siempre fallas, no sirves para esto, nunca tienes suerte, no solo lo estás describiendo, lo estás consolidando. Estás creando una identidad a partir de esas palabras y entrenando a tu mente para caminar siempre por el mismo sendero. Los estoicos ya advertían que el hábito del pensamiento construye carácter. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que te dominan, sino la forma en que te hablas sobre ellos. Cada vez que repites una historia de derrota, refuerzas rutas mentales que se vuelven cada vez más familiares. Esa historia duele, pero también es cómoda, porque es conocida. Te quedas ahí no porque sea verdadera, sino porque la has repetido demasiadas veces. Nada de eso te obliga a continuar igual. Puedes reescribir, puedes elegir otro guión, puedes cambiar la forma en la que te narras. Cuando modificas tu lenguaje interno, tu mente se ajusta a esas nuevas palabras y con ello cambian también tus emociones, tus decisiones y tus acciones. No es un truco místico, es cómo funciona la mente humana. Séneca hablaba del poder de la repetición y advertía que el alma toma la forma de los pensamientos que más frecuenta. Por eso, cuanto más hablas de tus problemas, más grandes se vuelven en tu percepción. Cuanto más te defines desde la carencia, más difícil resulta salir de ella. En cambio, cuando empiezas a hablar en presente constructivo y te dices, estás aprendiendo, estás creciendo, te estás reconstruyendo, abres nuevas rutas internas. Estás entrenando a tu mente para detectar posibilidades donde antes solo veía límites. No se trata de fingir que todo está bien ni de negar el dolor o los desafíos. Se trata de no instalarte ahí como si fuera tu hogar. No repitas la misma historia hasta convertirla en identidad. Narra tu proceso desde la intención y el progreso. Puedes mirar tu pasado sin transformarlo en una prisión. Puedes reconocer lo vivido sin permitir que te defina. Marco Aurelio recordaba que la vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Tu historia no termina en lo que ocurrió. Comienza en lo que decides hacer con eso. Empieza a observar las palabras que usas cuando estás a solas, cuando enfrentas un reto, cuando te miras al espejo. ¿Te hablas con comprensión o con dureza? ¿Te construyes o te saboteas con cada frase que repites? El lenguaje moldea la percepción y la percepción dirige la acción. Si deseas cambiar tu realidad, empieza por cambiar tu narrativa. El estoicismo enseña que no controlas lo externo, pero sí la interpretación que haces de ello. Marco Aurelio escribió, si algo externo te aflige, no es la cosa en sí la que te hiere, sino el juicio que haces de ella, y ese juicio puedes cambiarlo. Reescribir tu historia no es ignorar la realidad, es decidir desde qué ángulo la observas. Es elegir una perspectiva que te fortalezca en lugar de hundirte. Habla de lo que estás construyendo, no solo de lo que estás soportando. Habla de tus hábitos, de tu disciplina, de tu compromiso. No para exhibirte, sino para entrenar a tu mente a enfocarse en la dirección correcta. Cuando solo repites problemas, tu energía se queda atrapada ahí. Cuando repites posibilidades, tu energía se ordena y una energía ordenada produce resultados. Practica esto cada día.
Corrige tu discurso interno como quien corrige el rumbo de un barco. Si aparece la frase "no puedes", transfórmala en "todavía estás aprendiendo, pero sigues avanzando". Si surge "todo sale mal", reemplázala por "cada intento te enseña a hacerlo mejor". Repítelo incluso cuando no lo sientas verdadero. Estás sembrando, estás creando nuevos caminos. Con el tiempo caminarás con naturalidad por rutas que hoy parecen imposibles. Tu historia no está grabada en piedra. La reescribes con cada pensamiento, con cada palabra y con cada acto consciente. Si lo haces a diario, llegará un momento en que mirarás atrás y verás que todo es distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque elegiste contarlo de otra manera. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay intención de cambio, deseo de crecer y voluntad de convertirte en una versión más consciente y firme. Refuerza esa decisión con una acción sencilla y poderosa. Escribe y repite: desde hoy hablas para avanzar. Hazlo para que se imprima en tu mente. Hazlo para que tu parte más profunda entienda que esto va en serio. Cada palabra cuenta. Ya no hablas para llenar el silencio, hablas para construir tu vida. Sigue avanzando, sigue creciendo. Esto apenas empieza.